Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Universidad de Panamá por la oportunidad de presentar a ustedes un tema bastante controversial en estos días y de suma importancia. Muchos se preguntarán qué tiene que ver un oso polar y unas chimeneas de industria pesada con Panamá. Escogí el oso polar porque es un oso desnutrido. Perdón, estoy resfriado, estoy mal de la garganta, así que va a haber momentos en que me va a bajar el tono de voz. Un oso desnutrido que en este momento es el video más visto de National Geographic, tiene más de 2 millones de vistas. Un oso que filmaron en un campamento abandonado en Canadá y se ha convertido hoy en día en el símbolo del cambio climático a nivel mundial. Empecemos definiendo clima. Les he traído la definición de las Naciones Unidas. El clima son las condiciones atmosféricas que influyen en la existencia de los seres humanos. Incluye precipitación, humedad, temperatura, todo lo que se mide en una estación climática. El cambio climático, nuevamente la definición de las Naciones Unidas, es un cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a la actividad humana. Y aquí es donde ha venido la discordia entre científicos y políticos. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos y sus asesores alegan que el cambio climático no es producto de las acciones humanas. Ese es el gran debate que existe y por tanto ellos se retiraron del Pacto de París, que fue el último sobre este tema. Pasemos a efecto de invernadero. La Tierra cuenta con una capa de gases que, de no existir, la temperatura en la superficie de la Tierra sería de menos 18 grados Celsius. O sea que toda la Tierra estaría cubierta por hielo. Sin embargo, gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el nitrógeno, óxido de nitrógeno y el ozono crean una capa alrededor de la Tierra de gases que hace que retiene parte de estos gases y los mantiene pegados a la superficie terrestre. Esto hace que la temperatura de la Tierra suba a 15 grados Celsius positivo, o sea que es una temperatura agradable. No es la temperatura de Panamá, nosotros estamos hacia los extremos de mayor temperatura a nivel mundial. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del ciclo del carbono? En vez de explicárselo yo, les traje un pequeño video que lo explica en un par de minutos. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire. Y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno, en la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren,
El carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo de carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para que la vida prolifere y continúe. Arrecifes de coral y árboles son los principales fijadores de carbono del planeta.